El vecino llamó a mi puerta mientras yo acababa de salir del baño, y aquel sábado tranquilo terminó convirtiéndose en un día que nunca olvidaría. Mi esposo había salido temprano para pasar el fin de semana jugando al golf con unos amigos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba completamente en silencio y yo pensaba aprovechar aquella tranquilidad para descansar. Después de prepararme y ponerme ropa cómoda, fui a la cocina para hacerme una taza de té. Todo parecía normal hasta que escuché unos golpes suaves en la puerta. Me sorprendí, porque no esperaba ninguna visita. Cuando abrí, descubrí que era Daniel, mi vecino de al lado. Se había mudado allí un año atrás, después de divorciarse. Era un hombre tranquilo, educado y bastante reservado. «Perdona que venga sin avisar, Clare», dijo con cierta incomodidad. «Tengo un problema con una tubería y necesito una herramienta para arreglarlo temporalmente». Me explicó que había cerrado el paso del agua, pero necesitaba una llave para asegurar la reparación hasta que pudiera llamar a un profesional. «Espera un momento», respondí. «Creo que tenemos una en el garaje». Fui a buscar la caja de herramientas de mi esposo y regresé unos minutos después. «Aquí tienes». Daniel tomó la herramienta y nuestros dedos se rozaron accidentalmente. Fue apenas un instante, pero ambos nos quedamos en silencio durante un segundo. «Gracias. Te la devolveré en cuanto pueda». «No hay prisa», respondí. Él sonrió con gratitud y regresó a su casa. Cerré la puerta y me quedé pensando en aquel encuentro. No había ocurrido nada fuera de lo normal. Un vecino necesitaba ayuda y yo se la había dado. Sin embargo, algo en aquella breve conversación había despertado una sensación que llevaba mucho tiempo ignorando, la de sentirme escuchada y tomada en cuenta. Horas después, mientras tomaba mi té junto a la ventana, vi a Daniel intentando solucionar el problema de su cocina. Parecía bastante frustrado. Abrí la puerta. «¿Todo bien?» Daniel levantó la mirada. «La reparación temporal no está funcionando. Parece que las tuberías están dañadas y tendré que esperar hasta mañana para que venga alguien». Después de pensarlo un momento, le ofrecí utilizar mi cocina si necesitaba llenar una botella o hacer cualquier cosa básica mientras esperaba. «¿Estás segura?» «Claro. Para eso están los vecinos, ¿no?» Una hora después, Daniel estaba en mi cocina llenando una jarra de agua. Yo ya había cambiado de ropa y estaba mucho más cómoda. Comenzamos a hablar de cosas sencillas: el problema de las tuberías, el clima, algunas canciones antiguas y pequeñas historias de nuestros vecinos. Lo inesperado fue lo fácil que resultó conversar con él. Daniel tenía una forma tranquila de escuchar. No intentaba impresionar ni invadir mi espacio. Simplemente prestaba atención cuando yo hablaba. Y eso me hizo pensar. Hacía mucho tiempo que no sentía que alguien realmente escuchara mis palabras. Mi esposo y yo seguíamos juntos, por supuesto. Pero últimamente pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Reuniones de trabajo, viajes con amigos y fines de semana que parecían multiplicarse. Nunca había querido cuestionar nuestra relación. Aquella tarde, sin embargo, comprendí que había una parte de mí que se sentía invisible. No porque Daniel hubiera hecho algo especial, sino porque, durante aquella conversación, recordé que además de ser esposa y vecina, yo seguía siendo una persona con pensamientos, sueños y emociones propias. Daniel se despidió cuando comenzó a oscurecer. «Gracias por ayudarme, Clare. No tienes que agradecerme». Él sonrió. «Aún así, gracias». Cuando cerré la puerta, permanecí unos segundos en silencio. No sabía por qué aquel encuentro había dejado una impresión tan fuerte en mí. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, miré por la ventana hacia la casa de Daniel. Las cortinas estaban abiertas y él estaba ocupado intentando organizar las cosas después del problema del día anterior. Aparté la mirada y respiré profundamente. Algo había cambiado. No había sucedido ninguna gran tragedia ni ningún acontecimiento extraordinario. Solo una conversación. Una pequeña ayuda entre vecinos. Pero, por alguna razón, aquel encuentro me había obligado a mirar mi propia vida con nuevos ojos. Y entonces comprendí que el verdadero problema no era Daniel. El verdadero problema era todo aquello que llevaba años evitando preguntarme sobre mi matrimonio. Ese sábado no había comenzado con una intención especial, pero terminó abriendo una puerta que ya no podía fingir que no existía. La luz de la mañana iluminaba el jardín y, por un instante,
Daniel parecía completamente distinto a como lo había visto el día anterior. Había algo sereno en su manera de moverse, una seguridad tranquila que llamó mi atención. Aparté la mirada enseguida. Sentí cierta culpa por haberme quedado observándolo. La verdad era que llevaba mucho tiempo sintiendo un vacío que no sabía cómo explicar. Durante años había sido la persona responsable, práctica y constante. La mujer que resolvía los problemas, mantenía la casa en orden y procuraba que todo siguiera funcionando. También había aprendido a guardar silencio sobre muchas de mis emociones, especialmente sobre aquellas que no sabía cómo cambiar. Y ahora, sin entender exactamente por qué, la presencia de Daniel había despertado algo que creía olvidado. Unas horas después, estaba en el jardín cuidando las rosas que bordeaban el camino. El sol ya estaba alto y el calor me había obligado a detenerme varias veces. Mientras descansaba un momento, escuché unos pasos acercándose. «Buenos días». Reconocí aquella voz inmediatamente. Me giré y encontré a Daniel junto al límite de mi jardín. En una mano llevaba la llave inglesa que le había prestado el día anterior. «Hola», respondí, sorprendida por lo contenta que me sentí al verlo. «No tenías que devolverla tan rápido. Pensé que quizá la necesitarías», contestó con una sonrisa. «Y también quería agradecerte por la ayuda de ayer». Hizo una breve pausa. «Estaba pensando en invitarte a cenar. Solo como vecinos. Nada complicado». La propuesta quedó flotando entre nosotros. Una cena. Parecía algo completamente inocente, pero para mí significaba mucho más. Aceptarla implicaba reconocer que aquella amistad estaba comenzando a ocupar un lugar diferente en mis pensamientos. Después de unos segundos, asentí. «De acuerdo. Una cena entre vecinos». Daniel sonrió. «Perfecto». Aquella noche llamé a su puerta. Cuando abrió, me recibió con una expresión de auténtica alegría. «Me alegra que hayas venido, Clare. Gracias por invitarme». La casa estaba preparada con sencillez. Había música suave de fondo y el aroma de la comida llenaba el ambiente. Daniel había preparado una cena casera, pollo al horno, verduras y una ensalada acompañada de una salsa hecha por él mismo. Todo resultó mucho más agradable de lo que esperaba. Hablamos durante horas. Primero fueron conversaciones sencillas. Los vecinos, el jardín, el problema de las tuberías y algunas historias divertidas. Pero poco a poco la conversación tomó un rumbo más personal. Hablamos de decisiones que habíamos tomado en nuestras vidas, de oportunidades que dejamos pasar y de cómo, con el paso de los años, uno puede acostumbrarse tanto a su rutina que deja de preguntarse si realmente es feliz. En cierto momento, Daniel mencionó a mi esposo. Me quedé en silencio durante unos segundos. «Estamos bien», respondí finalmente. «Hemos construido una vida juntos. Tenemos una historia y muchas cosas que agradecer. Pero, sinceramente, ya no somos exactamente las mismas personas que éramos al principio». Daniel asintió. No hizo preguntas incómodas. No intentó juzgarme. Simplemente escuchó. Aquello me sorprendió más de lo que esperaba. Después de cenar, nos sentamos en el porche para disfrutar del aire fresco de la noche. El cielo estaba cubierto de tonos azul oscuro y violeta. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Finalmente, Daniel rompió el silencio. «No quiero complicar las cosas». Lo miré con atención. Pero desde que nos conocimos, he sentido que nuestras conversaciones significan algo para mí. Hacía mucho tiempo que no me sentía así de cómodo hablando con alguien. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué responder. «Yo también he notado algo diferente», admití. «Pero no sé qué significa». Daniel bajó la mirada durante un instante. «No tiene que significar nada ahora. Podemos simplemente reconocer que existe y seguir siendo honestos con nosotros mismos». Sus palabras me hicieron reflexionar. No hubo promesas. No hubo decisiones apresuradas. Solo dos personas que, después de años de vivir según las expectativas de los demás, se habían encontrado inesperadamente hablando de cosas que llevaban mucho tiempo guardadas. Permanecimos allí hasta que la noche avanzó. Cuando finalmente me levanté para regresar a casa, Daniel me acompañó hasta la puerta. «Buenas noches, Clare». «Buenas noches, Daniel». Caminé de regreso por el jardín con una sensación difícil de describir.
Ya no era solamente curiosidad. Tampoco sabía si podía llamarlo amistad. Era algo más profundo, una pregunta que había comenzado a crecer dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba preguntando qué quería realmente para mi vida. Y esa pregunta podía cambiarlo todo. Me di cuenta de que, a pesar de todos mis esfuerzos por mantener la distancia y actuar con prudencia, entre Daniel y yo había comenzado a surgir una conexión difícil de ignorar. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Yo continué con mi rutina habitual: el café de la mañana, la ropa, las compras, las tareas de la casa. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. El silencio de mi hogar ya no me parecía tranquilo. Ahora parecía vacío. Cada pequeño ruido llamaba mi atención y cada momento de silencio se sentía más pesado que antes. Después de aquella cena, Daniel y yo pasamos 2 días sin hablar. No porque hubiera ocurrido algún problema. Todo lo contrario. Tal vez precisamente eso era lo que me asustaba. Pensaba una y otra vez en aquella noche. Recordaba nuestras conversaciones, la manera en que me había escuchado y aquella sensación de haber encontrado a alguien con quien podía hablar sin tener que fingir que todo estaba bien. Al tercer día salí al jardín a cortar los arbustos. Necesitaba mantener la mente ocupada. Mientras trabajaba, escuché una voz detrás de mí. Tu jardín es el más cuidado de toda la calle. Me giré. Daniel estaba allí, sosteniendo una taza de café y sonriendo tranquilamente. Su presencia me produjo un alivio inesperado. Algunas personas encuentran tranquilidad arreglando el jardín cuando todo lo demás parece demasiado silencioso. Respondí. Él sonrió. ¿Estás evitando hablar conmigo? Me quedé sorprendida por su franqueza. Quizá un poco. ¿Necesitabas tiempo para pensar? Asentí. Sí. Todavía estoy intentando entender lo que siento. Daniel no mostró molestia ni impaciencia. Simplemente aceptó mi respuesta. Tómate el tiempo que necesites. Aquello fue precisamente lo que más me impresionó de él. No intentaba apresurarme. No exigía respuestas. Me permitía pensar y decidir a mi propio ritmo. Esa tarde, mientras estaba en la cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. ¿Te gustaría dar un paseo esta noche? Solo caminar un rato, nada más. Miré la pantalla durante unos segundos antes de responder. De acuerdo. Cuando llegó la noche, nos encontramos cerca de nuestras casas. Daniel llevaba una chaqueta ligera y tenía las manos en los bolsillos. Comenzamos a caminar tranquilamente. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. Pero el silencio no resultaba incómodo. Era un silencio tranquilo. Finalmente, decidí hablar. Durante mucho tiempo pensé que tenía mi vida completamente organizada. Un matrimonio, una casa, estabilidad. Todo parecía estar en su lugar. Daniel me miró con atención. ¿Y qué ocurrió? Respiré profundamente. En algún momento dejé de prestar atención a lo que yo quería. Me acostumbré tanto a cumplir con mis responsabilidades que olvidé preguntarme cómo me sentía realmente. Daniel permaneció en silencio unos segundos. No lo has olvidado, dijo finalmente. Simplemente aprendiste a esconderlo. Sus palabras me hicieron pensar. No sé qué significa todo esto, confesé. No sé hacia dónde nos está llevando. No tiene que significar nada todavía. Continuamos caminando. Quizás simplemente somos dos personas que se encontraron en un momento inesperado de sus vidas. La sinceridad de sus palabras me llegó profundamente. Seguimos avanzando hasta regresar a nuestras casas. Antes de entrar, me detuve. Tengo miedo. Daniel se volvió hacia mí. ¿De qué? De tomar una decisión que cambie mi vida para siempre. De cruzar una línea que después no pueda deshacer. Daniel mantuvo la distancia y habló con absoluta calma. Nunca te pediría que hicieras algo para lo que no estás preparada. Hizo una pausa. Tu tranquilidad es más importante que cualquier respuesta que puedas darme. Asentí. No sabía qué decir. Solo extendí la mano durante un instante como señal de agradecimiento. Después entré en casa. Aquella noche me costó dormir. Me quedé pensando en sus palabras y en su manera de respetar mis límites. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía interesado en escucharme sin intentar decidir por mí. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi esposo.
Me avisaba que había decidido prolongar su viaje de golf un par de noches más. Sorprendentemente, no sentí enojo. Solo una extraña sensación de distancia. Como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Poco después, escuché unos golpes suaves en la puerta. Era Daniel. Llevaba una pequeña bolsa. «Te traje algo». Dentro había un panecillo de arándanos y una pequeña nota. Pensé que quizá necesitabas algo dulce esta mañana. Era un detalle sencillo. Pero me conmovió más de lo que esperaba. «Gracias», dije. Lo invité a pasar. Nos sentamos en la cocina y tomamos café mientras conversábamos. La casa que durante tantos días me había parecido vacía volvió a sentirse diferente. Hablamos de cosas cotidianas. Luego empezamos a reírnos. En medio de aquella conversación, nuestras miradas se encontraron y comprendí que algo había cambiado. Daniel dejó su mano sobre la mesa, sin acercarse más. Esperó. Yo sabía que podía apartarme si quería. Pero no lo hice. Durante unos segundos permanecimos en silencio. Finalmente, hablé. «Hay algo que necesito decirte». «Te escucho». «No sé qué va a pasar con todo esto. Sigo teniendo muchas dudas y también tengo responsabilidades que no puedo ignorar». Daniel asintió. «Lo entiendo». Me miró con tranquilidad. «No tienes que resolver tu vida hoy. El hecho de que estés aquí hablando conmigo ya significa algo». Sus palabras permanecieron conmigo incluso después de que se marchara. Aquella experiencia no se trataba simplemente de una posible historia de amor. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de volver a reconocerme a mí misma. De recordar que tenía pensamientos, sueños y decisiones propias. El encuentro en la puerta, aquella taza de té, la cena, los paseos y las conversaciones habían sido pequeños acontecimientos. Pero cada uno de ellos había abierto una nueva pregunta. Durante años había construido mi vida alrededor de la seguridad y la rutina. Ahora, una pequeña grieta había aparecido en aquel mundo perfectamente organizado. Y cada día parecía hacerse un poco más grande. No sabía si debía cerrarla y regresar a la vida que conocía. O si debía atreverme a descubrir qué había al otro lado. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, ya no quería seguir ignorando lo que sentía. Casi una semana había pasado cuando la situación llegó a un punto decisivo. Mi esposo finalmente regresó a casa, bronceado y lleno de historias sobre su viaje de golf. Parecía estar de buen humor, como alguien que intentaba compensar su ausencia sin detenerse demasiado a pensar en lo que había ocurrido durante esos días. Me saludó con cariño, hizo algunos comentarios sobre la casa y rápidamente volvió a instalarse en nuestra rutina habitual, como si todo siguiera exactamente igual. Pero yo sabía que algo había cambiado. Cada vez que lo miraba, podía sentirlo. Escuchaba sus historias sobre el viaje y tenía la sensación de que él había estado viviendo una vida completamente diferente mientras yo permanecía aquí, atrapada en una rutina que ya no me hacía sentir igual. Incluso nuestras conversaciones cotidianas parecían diferentes. No había discusiones. No había reproches. Tampoco existía una gran tragedia que pudiera señalar. Solo había distancia. Una distancia que probablemente llevaba años creciendo sin que ninguno de los dos quisiera reconocerla. Aquella noche, después de que mi esposo se fuera a dormir, salí al porche trasero. No tenía ningún plan. Simplemente necesitaba respirar un poco de aire fresco. Cuando miré hacia la casa de Daniel, no me sorprendió encontrarlo también en su porche, contemplando el cielo nocturno. Nuestros ojos se encontraron desde lados opuestos del jardín. No dijimos nada. Solo hubo un breve momento de reconocimiento. Después de unos segundos, bajé del porche y caminé hasta el límite entre nuestras casas. Daniel permaneció donde estaba. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó tranquilamente. Negué con la cabeza. Estoy agotada, pero mi mente no deja de pensar. Él asintió. Sé cómo se siente. Nos quedamos allí bajo el cielo oscuro, rodeados por el silencio de la noche. Finalmente, decidí decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. Siento que llevo años conteniendo la respiración. Mi voz apenas era un susurro. Y ahora que por fin tengo la oportunidad de respirar, tengo miedo de descubrir qué viene después. Daniel me miró con calma. No necesitas tener todas las respuestas esta noche. Hice una pausa.
Entonces, ¿qué debo hacer? Respirar, pensar y ser honesta contigo misma. Cerré los ojos durante unos segundos y respiré profundamente. Sus palabras parecían sencillas, pero significaban mucho para mí. Me has hecho recordar una parte de mí que creía perdida, dije finalmente. Y eso me asusta. Daniel tardó unos segundos en responder. A mí también me asusta lo que siento. Pero prefiero reconocerlo antes que seguir fingiendo que todo está bien cuando sé que no es así. Aquellas palabras me dejaron en silencio. Durante años había evitado preguntarme si realmente era feliz. Había confundido estabilidad con satisfacción y rutina con tranquilidad. Ahora ya no podía seguir haciéndolo. Aquella noche no tomamos ninguna decisión. No hubo promesas. No hubo planes para el futuro. Solo una conversación honesta entre dos personas que habían llegado a un momento importante de sus vidas. Antes de regresar a casa, miré a Daniel. No sé qué va a pasar. Yo tampoco, respondió. Y está bien. Volví a casa y me acosté junto a mi esposo. Mientras observaba el techo en la oscuridad, comprendí algo que me resultaba imposible ignorar. No sabía qué quería hacer con mi matrimonio. No sabía qué papel tendría Daniel en mi futuro. Pero sí sabía que ya no podía volver a ser exactamente la misma persona que había sido antes. Durante los días siguientes, Daniel no me presionó. Cuando nos cruzábamos, simplemente me saludaba con una sonrisa. A veces hablábamos unos minutos. Otras veces seguíamos nuestro camino. Me dio el espacio que necesitaba. Y ese espacio fue importante. Lo utilicé para pensar. Para respirar. Para enfrentar una realidad que había intentado evitar durante mucho tiempo. Una noche, finalmente me senté frente a mi esposo. No quería discutir. No quería culparlo. Solo quería tener una conversación sincera. ¿Recuerdas la última vez que realmente me viste? Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Qué quieres decir? No me refiero a verme pasar por la casa. Hablo de escucharme, preguntarme cómo estaba y realmente prestar atención a quién soy. Mi esposo permaneció en silencio. Después de unos segundos respondió. No lo sé. Aquellas 3 palabras fueron suficientes. No hubo gritos. No hubo acusaciones. El silencio entre nosotros dijo mucho más que cualquier discusión. Respiré profundamente. No quiero tomar una decisión apresurada. Él me observó. Entonces, ¿qué quieres? Tiempo. Hice una pausa antes de continuar. No estoy diciendo que quiera terminar nuestro matrimonio. Tampoco quiero empezar una guerra entre nosotros. Necesito tiempo para descubrir quién soy fuera de esta rutina y entender qué quiero realmente. Mi esposo permaneció callado. Por primera vez, no intenté llenar el silencio. Simplemente esperé. Y, aunque no sabía cómo terminaría aquella conversación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. Tal vez mi historia con Daniel no era la respuesta. Tal vez tampoco lo era mi matrimonio. Quizá la verdadera respuesta comenzaba conmigo misma. Porque antes de decidir con quién quería compartir mi futuro, necesitaba descubrir qué clase de vida quería vivir. En el fondo, sabía que aquel momento terminaría llegando. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a encontrarme con Daniel de verdad. Ya no fue desde lejos, mientras cada uno estaba en su jardín. Esta vez fui yo quien decidió acercarse. Una tarde salí a caminar. El sol comenzaba a desaparecer y todo el vecindario estaba cubierto por una cálida luz dorada. El ambiente tenía una tranquilidad especial, pero mi corazón estaba lejos de sentirse tranquilo. Cuando llegué frente a la casa de Daniel, me detuve. Respiré profundamente y llamé a la puerta. Después de unos segundos, Daniel abrió. Al verme, pareció sorprendido. Clare. Lo miré directamente. Habían pasado 3 semanas, pero en ese instante sentí como si todo lo que había ocurrido durante aquel tiempo regresara de golpe a mi memoria. ¿Podemos hablar? Pregunté. Daniel se apartó para dejarme entrar. Claro. Pasamos a la sala y nos sentamos en el sofá, dejando cierta distancia entre nosotros. Ninguno tenía prisa. No hablamos de promesas ni de decisiones definitivas. Hablamos de nosotros. De lo que habíamos sentido. De lo difícil que puede ser volver a reconocer las propias emociones después de pasar años funcionando simplemente por costumbre.
También hablamos de mi matrimonio y de la conversación que había tenido con mi esposo. Daniel escuchó con paciencia. Nunca intentó decirme qué debía hacer. No quiero que tomes ninguna decisión por mí, le dije. Necesito que cualquier decisión que tome sea realmente mía. Él asintió. Eso es lo que siempre he querido para ti. Sus palabras me dieron tranquilidad. Por primera vez comprendí que no necesitaba que otra persona viniera a solucionar mi vida. Tenía que hacerlo yo. Después de todo lo que había pensado durante aquellas semanas, finalmente podía reconocer una verdad. Daniel no era una salida de emergencia. No era alguien que debía utilizar para escapar de los problemas de mi matrimonio. Era simplemente una persona con quien había encontrado una conexión sincera. Y eso podía significar algo, pero no tenía que decidirlo aquella noche. Poco a poco, la conversación se volvió más tranquila. Hablamos de nuestros miedos, de nuestros errores y de las cosas que todavía queríamos aprender. En un momento dado, me permití acercarme un poco más. No porque quisiera huir de mi realidad. No para olvidar mis problemas. Sino porque, después de tantas semanas de dudas, necesitaba sentir que podía estar cerca de alguien sin perderme a mí misma. Daniel permaneció a mi lado, respetando mi espacio. Aquella noche no encontré todas las respuestas. Pero encontré algo mucho más importante. La certeza de que podía elegir mi propio camino. No sabía qué ocurriría con mi matrimonio. Tampoco sabía qué lugar tendría Daniel en mi futuro. Lo único que sabía era que ya no quería vivir fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad llevaba años sintiéndome desconectada de mí misma. Daniel no estaba allí para completarme. Yo no necesitaba que nadie me completara. Después de tantos años, finalmente había comenzado a recuperarme a mí misma. Y si algún día nuestros caminos seguían juntos, quería que fuera porque ambos lo habíamos elegido libremente, no por miedo, soledad o necesidad. Aquella noche regresé a casa con muchas preguntas todavía sin responder. Pero, por primera vez, las preguntas ya no me asustaban. Porque ahora sabía que tenía el valor de buscar mis propias respuestas.